buenas y bienvenidos, yo soy Sir Claude McFlavor y antes de empezar con la presentación del cacharro y mostrároslo en cámara, que obviamente sabéis cuál es porque lo pone bien claro en el enunciado del vídeo, quería comentaros algo muy importante para todos aquellos que participáis en el sorteo que ahora mismo está activo. He estado haciendo algunas pruebas, he entrado en algunos de vuestros canales de YouTube y me he dado cuenta de que hay mucha gente que tiene los canales a los cuales está suscrito ocultos. Tener en cuenta que una de las condiciones principales para participar en este sorteo es estar suscritos a mi canal. Esto significa que cuando alguno de vosotros salga elegido, yo entraré en su canal de YouTube para poder verificar que esa condición se cumple. Si lo tenéis oculto, no lo podré comprobar, con lo cual esa participación quedaría invalidada. Así que es importante que esa opción en la configuración de vuestro perfil esté desactivada. Es muy sencillo. Tenéis que entrar en vuestro canal de YouTube y al lado de vuestro nombre de perfil está la típica ruedecita esta de configuración, entráis ahí, enseguida lo veréis porque creo que es la segunda opción que pone ocultar las suscripciones. Pues esto lo desactiváis. Bueno, acabo de darme cuenta de que esto sería en caso de entrar desde el móvil, pero si entráis desde el ordenador es algo distinto. En ese caso tenéis que ir a la parte superior, a la derecha, veréis el típico simbolito donde os aparece vuestro usuario, clicáis ahí, se os abrirá un desplegable y vais a ajustes. Dentro de ajustes, en el apartado de privacidad os saldrán tres opciones. La opción concretamente, que antes no os lo he dicho literalmente lo que pone, os lo he dicho más o menos, pero lo que pone concretamente es mantener todas mis suscripciones en privado. Esa opción la desactiváis. A ver, si queréis tener ocultos los canales porque no os mola que eso sea visible, pues no hace falta que lo tengáis desactivado, pero el día de la resolución aseguraros de que ese día sí lo tenéis desactivado porque si no, yo no podría comprobar esa condición, ¿de acuerdo? Importante, acordaros de esto sobre todo. Ahora sí, ya vamos con el tema de la revisión. Hoy toca revisar un dual, además un dual de estos brutotes, pero sin más dilación, aquí os lo muestro. Es el Ocula RDA de Augvape en colaboración con Twisted Messes. Bueno, pues aquí lo tenemos, el Ocula RDA de Augvape en colaboración con Twisted Messes. Vamos a ver el contenido de la caja. Ahí está, tenemos un manual de instrucciones. También tenemos una bolsita de repuestos de tóricas, tenemos el pin, en este caso es el normal, el BF ya lo tengo instalado, y una llave Allen. Y luego también podemos ver que tenemos por separado, en la cajita está desmontado, el deck y la campana. Pero vamos a ver ya un poquito mejor este Ocula RDA, atomizador de 24 milímetros que en apariencia nos recuerda bastante al Kali, ¿verdad? Por estas entradas de aire que tenemos aquí, que son 3 orificios por lado. Bueno, en este caso, si nos fijamos, vemos que la del centro está un poquito más elevada, las del Kali están las tres a la misma altura, y luego, pues por aquí arriba, vamos a poder regular el aire. Además de esto, según cómo coloquemos la regulación de aire, también nos permite, como podéis ver ahí, montar un setup en single. Tenemos un Drip Tip 810, normal y corriente, pero de perfil un poquito más bajo que otros que estamos habituados a ver. Y vamos a abrir ya este atomizador para poder ver un poco mejor su deck. Bueno, y por aquí tenemos ya el deck. Un deck bastante llamativo. En primer lugar, porque fijaros en los tornillacos que tenemos ahí. Son unos pedazos de tornillos que ya os anticipo que van muy, muy bien. Y además, fijaros también que cuando aflojo los tornillos, bueno, el tornillo en este caso, estoy aflojando uno, pero veréis que la presilla sube junto con el tornillo, que esto es un pedazo de punto positivo porque facilita mucho a la hora de montar el setup. Además también, fijaros la presilla, es una presilla bastante grandota y maciza, con lo cual también agarra muy, muy bien las patitas de la resistencia. También tenemos unas piscinas que, como podéis ver, tienen bastante capacidad y sumado a la campana que luego las entradas de aire están más o menos a esta altura, eso hace que tengamos más margen aún de piscina. Y por ahí podéis observar el pin BF, que cuando apretemos a la botellita de retroalimentación, pues por ahí saldría el líquido. También tenemos unas pestañitas aquí que van a ir luego encajadas en esos surcos que podemos ver ahí de la campana, justamente esta zona de aquí, para que de esta manera podamos encajar en su posición correcta, pero además nos permite mover, o sea, tenemos un margen de movimiento de la campana. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros movamos la regulación de aire, por ejemplo, si cerramos un orificio, ¿qué pasa? Si tenemos la resistencia justamente centrada,
nosotros cerramos uno, realmente el aire entraría solamente por un lado de la resistencia. Con este margen de movimiento de la campana, lo que podemos hacer es girarla un poquito y de esta manera esos dos orificios que nos queden abiertos poderlos dejar centrados con respecto a la resistencia. Esto también está bastante bien pensado. Otra cosita que me olvidaba de comentaros, más que nada por si lo habéis visto en foto y alguno de vosotros ha caído en la cuenta, estas tóricas de aquí no son las tóricas de este atomizador, son las de otro atomizador, luego os contaré el motivo. Y bueno, la campana, pues por aquí podéis verla, tenemos la pieza esta, la de la regulación, que la podemos quitar para poder facilitar un poquito la operación. Sí, tenemos que limpiar el atomizador, esto siempre viene bien, y como podéis ver tenemos aquí pues algo de bóveda justamente en la parte superior de la campana. Otra cosa que también os quería mostrar son las entradas de aire. Estas entradas de aire tienen como un poquito de... Bueno, a ver, es que es muy poco porque el aire también entra perfectamente así en recto, pero digamos que están perforadas así en diagonal. Así que en principio esto haría que el flujo de aire enfoque un poquito hacia abajo. Tampoco creo que luego esto funcionalmente sea muy efectivo, pero bueno, tienen esta peculiaridad las entradas de aire. Bueno, aquí fijaros en las resistencias y mirad cómo he dejado de largas las patitas. Ahora os comentaré esto, pero bueno, la cuestión de normal cuando tú montas un setup es que la resistencia vaya colocada más o menos a la altura digamos, de las patas, donde va la sujeción de las patitas. Sí que es verdad que, según el atomizador, tendremos que moverlo un poquito, pues, con respecto a las entradas. Pero en un principio, por sus entradas de aire, que irían más o menos a esta altura, fijaros, y que además, en principio, están hechas como para enfocar el aire un poquito hacia abajo, lo lógico sería pensar que las resistencias tendrían que quedar a esa altura. Pero ya os anticipo que su rendimiento no termina de funcionar demasiado bien. Tiene fácil solución porque sí que tiene un setup adecuado en el cual el rendimiento ya destacaría bastante más. Pero la historia sería, en primer lugar, dejar las patas bastante largas. Yo, la referencia que tomo para dejarlas a la longitud adecuada es el borde del atomizador. Fijaros que las resistencias, los extremos de las resistencias, justamente coinciden con el borde externo del atomizador. Una vez ya tenéis colocadas y apretadas las patas, ya tenéis bien fijadas las resistencias, entonces sencillamente con la guía lo que haríamos es subir las resistencias hasta arriba. ¿Hasta dónde? Pues estiramos un poquitito y las colocaríamos que coincidan prácticamente con la parte superior del deck, es decir, esta parte de aquí, no del tornillo, sino justamente por debajo del tornillo. De manera que al final se nos quedará, como podéis observar ahí, como ya os decía, a la misma altura de esos dos postes centrales. Al final las resistencias pues nos quedarían de esta manera. Y la separación, pues bueno, una separación normal. Ahí podéis jugar un poquito porque también vais a poder obtener pues diferentes matices en el rendimiento, pero vamos, yo las dejo aproximadamente a medio camino entre los postes y la campana. Bueno, y a ver si consigo mostraros esto un poco para que lo veáis, pero desde fuera, desde las entradas de aire, tendríamos que terminar viendo la resistencia, digamos que la parte inferior de la resistencia, pues aproximadamente, si esto sería los 3 milímetros, bueno, pongamos que es así la resistencia, porque claro, evidentemente luego está lo que es el hilo, que asome aproximadamente hasta ahí. Evidentemente, por la parte de en medio, que es este orificio de aquí, que está un poquito más elevado, pues veremos un poquito más la resistencia. Pero la cuestión es que asome como mucho de mitad hacia abajo. Aproximadamente a esa altura tendríamos que ver la resistencia desde fuera. Bueno, con los algodones en los extremos, 1,5 centímetros. Tener en cuenta que las resistencias están bastante altitas, con lo cual tenemos que dejar cierta longitud en los extremos de los algodones. Y luego, pues, también, si quitamos un poquitín de exceso en los extremos y lo peinamos bien, pues que para que de esta manera, por la altitud, aunque también os digo ya que por la capacidad y la altura que tenemos, a la altura a la que tenemos lo que es las entradas, los orificios de las entradas de aire, tenemos mucha capacidad a la hora de subir el líquido, que prácticamente lo podemos subir hasta ahí, con lo cual tampoco tenemos problemas de drenaje. Pero ya sabéis, si lo peinamos bien, quitamos un poquito de exceso, de esta manera pues también ayudamos a que ese líquido vaya drenando más fácilmente hacia la resistencia. Y así es como nos quedarían los algodones una vez ya colocados en las piscinas. Tener en cuenta que esto de aquí en medio, despejadlo bien, que se queden los extremos bien colocaditos, con esta zona de aquí más despejada, pues para que el aire fluya bien. Tener en cuenta que los orificios de la entrada de aire están situados un poquito más abajo que la resistencia, con lo cual
De esta manera dejáis espacio libre para que ese flujo de aire pueda fluir libremente hacia la resistencia. Ahora vamos a empapar todo esto bien y a probarlo. Pues vamos allá, os enseño como siempre, la resistencia me marca 0, vaya hombre, ahí está, 0,14 ohmios y lo estoy usando a 100 vatios. Y os lo voy a enseñar con las entradas de aire completamente abiertas en primer lugar. Ahora cerraré uno de los orificios de la entrada de aire. Y por último voy a cerrar dos orificios y dejaré solamente un orificio de la entrada abierto. Bueno, y ya estáis viendo la producción de vapor que tiene. Según vayamos cerrando la entrada de aire, pues iremos perdiendo un poquito de vapor, pero hay que decir que incluso con un solo orificio abierto, la verdad es que no está nada mal en producción de vapor. Pues vamos a hablar un poquito más de este Ocula RDA y en primer lugar, puntos negativos. Aquí voy a ponerle un único punto negativo y es con respecto a las tóricas y la campana. Me explico. No deben haber calculado muy bien el tema de las tóricas porque cuesta un cojón de poner y quitar la campana. Con lo que da más por saco sobre todo es a la hora de ponerla. De hecho, yo cuando tenía que sacar la campana me lo pensaba dos veces porque ya os digo que luego, claro, hay que poner otra vez la campana y os puedo asegurar que cuesta un montón. Lo primero que hice fue quitar una de las tóricas, la inferior. De esta manera, digamos que costaba un poquito menos, pero aún así seguía costando un montón. Al final opté por quitar las tóricas y buscar otras tóricas. Finalmente le puse unas tóricas de otro RDA, de hecho de este RDA de aquí, que es un RDA, es un original de Demon Killer, que en su momento me pareció muy interesante porque cuesta $9, está tirado de precio, no todos los días encuentras un RDA original por $9, y en sí el cacharro es bastante interesante, pero al final resultó ser un chasco porque las calidades del cacharro son una verdadera mierda, son calidades de clon, pero además de clon malo, malísimo. Así que al final descarté incluso el hacer la revisión porque pensé que no valía la pena. Así que este sería su primer punto negativo. Perdón, el primer punto no, el único punto negativo que le pondría a este Ocula RDA. Bueno, vamos ya con los puntos positivos. El primer punto positivo, y sería dejando de lado el tema de las tóricas, porque una vez le cambias las tóricas, que sí, es un punto negativo, pero si solucionáis este problema, luego aparte el resto del cacharro es un cacharro que se ve bastante bien fabricado, es un cacharro que se ve de bastante calidad, un RDA bastante robusto. De hecho, a mí se me ha caído ya unas 3 veces, últimamente estoy bastante patoso, se me ha caído 3 veces y la verdad es que no tiene ni un rasguño, ni una bolladura, absolutamente nada. De tornillería va muy bien y luego, por ejemplo, lo que es la regulación de aire también va muy fina. En ese caso, la tórica, sí, ahí lo han clavado porque la verdad es que va bastante bien. Así que ya os digo, sería claro, es que en este punto es un poco controvertido porque tenemos ese punto en contra de las tóricas que también tiene que ver con la calidad de la fabricación del cacharro, pero hay que decir que aparte de eso se ve un cacharro que está muy bien de calidades. El segundo punto positivo sería que funciona muy bien tanto si lo usamos en modo de dripeo como en modo de retroalimentación. Hay bastante margen de piscina, como podéis ver, las entradas de aire están bastante elevadas, con lo cual esto nos da mucho margen a la hora de apretar a la botella. Luego también tener en cuenta, de todas maneras, que como ya habéis visto en el macro, las resistencias, para que rinda bien, tendríamos que dejarlas por encima de las entradas de aire. Esto significa que sí que podríamos llegar a pasarnos si apretamos exageradamente a la botella, pero en principio, si lo utilizamos normal y no nos pasamos apretando, nos da bastante margen, así que funciona muy bien. Y luego también tener en cuenta que las resistencias las tenemos que elevar bastante, con lo cual tenemos mucha caída de algodón, pero al tener las entradas bastante altas y poder subir el líquido bastante hacia arriba, eso hace que sea uno de estos RDAs que, a pesar de tener un setup bastante elevado con respecto a las resistencias, aún así rinde muy bien si lo utilizamos en modo de retroalimentación.
El tercer punto positivo sería con respecto a su deck. Tenemos un deck que funcionalmente va genial. Es muy cómodo y muy sencillo de montar el setup. Tenemos unas presillas que agarran súper bien, que además cuando aflojamos el tornillo, esas presillas suben junto al tornillo. Además de eso, los tornillos son una pasada, o sea, tenemos unos pedazos de tornillos que además el mecanizado del tornillo en sí funciona muy bien. En este punto me gustaría divagar sobre este aspecto. Y es que a mí me da la sensación, bueno, me da la sensación no, estoy bastante seguro de que cuando diseñaron el concepto este del Ocula RDA, no se dieron cuenta, no comprobaron, por así decirlo, que el setup, el cual está pensado para este Ocula RDA, es decir, el setup que nos saldría montar de manera natural en el Ocula RDA, no es el más adecuado. Y es evidente que el setup este, al que me refiero, es el que está planteado para este Ocula. En primer lugar, porque las presillas sujetan las patas de la resistencia a una altura muy baja. Y además de esto, cuando colocamos las resistencias a la altura a la que nos quedaría colocada, están precisamente encaradas con respecto a las entradas de aire, que lo que hacen es enfocar el flujo de aire hacia abajo en diagonal. Las resistencias nos quedarían justo en ese punto. Así que es lógico pensar que el setup que nos quedaría es el que está planteado por los fabricantes. Pero resulta que si montamos ese setup, el rendimiento que sacamos de este RDA deja mucho que desear. La verdad es que no rinde demasiado bien. Hay que subir las resistencias, como ya os he enseñado en el macro, y lo que hay que hacer es subirlas prácticamente por encima de las entradas de aire. Bueno, ya os lo he enseñado, os lo vuelvo a enseñar, que lo que haríamos es colocarlas de modo que la resistencia asoma un poquito por la parte superior de las entradas de aire. Esto tampoco lo he querido tratar como punto negativo, sino más bien como un punto a tener en cuenta, porque realmente, claro, la putada es no saber esto, no saber que hay que montar el setup de otra manera, pero bueno, esto pasa también con muchos otros RDAs. Montamos un setup, no funciona muy bien y tenemos que ir probando diferentes setups y las resistencias a diferentes alturas hasta encontrar el setup adecuado. Entonces, pues bueno, es simplemente un punto a tener en cuenta y tampoco no es nada complicado montar el setup de manera adecuada, o sea, es bastante sencillo, simplemente tenemos que dejar las patas más largas, como habéis visto en el macro, teniendo ya una referencia, una vez ya hemos pillado esa referencia con respecto al borde del RDA y cuando ya tenemos, digamos, esa longitud pillada, pues es apretar las patas de la resistencia y subir las resistencias hacia arriba, nada más, es así de sencillo. Hablemos ya de su rendimiento. Ah, por cierto, casi me olvido. La regulación de aire también nos permite montar un setup en single. Esto es un dual. Es un dual y además ese tipo de dual más para hacer el bruto y tal. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que, bueno, no funciona mal en single, o sea, no diría que es una mierda, pero ¿qué es un dual? Dejaros de historias y montar un dual. Probarlo si queréis en single, pero este es un cacharro pensado para montar un setup en dual. En cuanto al rendimiento, en primer lugar, la producción de vapor. Tiene muy buena producción de vapor, eso, bueno, ya lo habéis visto. Aquí también quisiera comentaros otra cosita. En el macro ya habéis podido ver que tengo unas resistencias, son unas resistencias bajas, pero son unas resistencias con bastante masa. Si lo utilizamos en un mod electrónico que meta bastante caña, no hay problema, ¿vale? Porque además este es un cacharro que pide zurra, o sea, te pide que le metes caña. Yo, de hecho, voy a 100 vatios, el voltaje me sale ahora mismo a 3,70 y lo podríamos subir y ya veréis la producción. O sea, con este cacharro podéis hacer bastante el bruto. Vamos a ponerlo un poquito más al límite, a 4 voltios. Ya lo estáis viendo, o sea, es para hacer el bruto porque desde luego podemos conseguir una producción de vapor exagerada. Y además, el flujo de aire con las entradas de aire completamente abiertas es de bocanada amplia. Pero lo que os quería decir con esto es que si lo vais a utilizar en un tubo, en un mecánico, no os aconsejo meter resistencias que tengan tanta masa. Más que nada porque os va a costar mover tanto metal y
no vais a conseguir esa zurra tan de inmediato, o sea, va a tardar en calentar la resistencia. La primera calada, pues, será un poco floja y a partir de la segunda ya empezará a entregar un poquito más de zurra. Lo ideal para utilizar con mods mecánicos, con tubos mecánicos, bueno, con tubos o con BFs mecánicos, con cualquier tipo de mecánico, es utilizar resistencias con algo menos de masa para que nos pueda entregar esa zurra lo antes posible, porque como os digo, este es un cacharro que pide zurra, ya nos pide que le metamos bastante caña. Vale, en segundo lugar, el golpe. En golpe, pues, también está muy bien, o sea, es comparable a RDAs, pues, tipo Gun, tipo Kali, tipo Terk, a todo ese tipo de RDAs, es de ese estilo, o sea, tiene muy buen golpe. Con las entradas de aire completamente abiertas, tenemos un golpe considerable, tenemos bastante golpe, pero si cerramos uno de los orificios de la entrada de aire, dejamos solamente dos abiertos, incluso se incrementa ese golpe, se concentra más el vapor y hace que tengamos un golpe más pronunciado. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con el sabor? Pues en sabor es estupendo, es muy buen RDA en sabor, tiene mucho, mucho sabor. No lo pondría a la altura del Kali o del Terk, por poner unas referencias así relativamente actuales de RDAs duals de este estilo, de los que estarían en el top. No lo pondría a ese nivel, pero poco le falta, ojo, O sea, la verdad es que está muy, muy poco por debajo. Aquí en este punto también quería comentaros que, por ejemplo, a diferencia del Kali, y esto es una opinión porque a lo mejor no todos estaréis de acuerdo, pero desde mi punto de vista, con el Kali, si cerramos uno de los orificios de la entrada de aire, incrementamos un poquito más el sabor, conseguimos mejores matices del sabor. En este caso, si dejamos la entrada completamente abierta, vamos a conseguir más sabor que si cerramos uno de los orificios. Por contrario, como os he dicho antes, si cerramos uno de los orificios, sí que vamos a incrementar además un poco es decir, conseguimos un poquito más de golpe. Dejando la entrada completamente abierta, conseguimos un poquito más de sabor. Pero al contrario que en otros casos, que a veces os he comentado, pues desde mi punto de vista, para conseguir mejor rendimiento o como más equilibrado está el cacharro, es dejando la entrada así o asá. En este caso no me decantaría por una o otra configuración de la entrada de aire, porque la verdad es que las dos están muy bien, incluso yo voy variando, hay veces que es como, hostia, me apetece más caña, pues entonces le cierro uno de los orificios, ahora me apetece un poquito más de sabor, pues entonces le abro, que ya os digo, la diferencia tampoco no es muy exagerada, pero sí que notamos esa diferencia de rendimiento, pero ambas modalidades, por así decir, de los rendimientos que puede entregar este cacharro, la verdad es que están muy bien las dos, me gustan por igual, pero en ningún caso, bueno, a ver, para gustos colores, puede que a alguno de vosotros evidentemente le guste mucho su rendimiento si dejamos solamente un orificio abierto, pero desde mi punto de vista ahí perdemos mucho el equilibrio en la calada, se queda una calada demasiado restringida para tanto vapor y para el tipo de estilo de vapeo que tiene este RDA. Conclusiones que saco de la revisión de este Ocula RDA. Bueno, es evidente por todo lo que ya he dicho que me parece un RDA muy recomendable, pero además os voy a decir que me parece una buena alternativa para mucha gente que quizá no se quiera gastar tanto dinero, bueno, tanto dinero, tampoco es que considere que sea mucho dinero, pero sí que es verdad que atomizadores como el Kali o el Terk son más caros. En este caso, para aquellos que no se quieran gastar tanto dinero, pues esta sería una alternativa perfecta, porque es más barato y en realidad lo que es la relación calidad-precio está muy, pero que muy bien. Ya os he dicho que se queda un poquitín por debajo, pero tampoco se queda muy por debajo, con lo cual sería un precio más que justo y es un cacharro muy, muy recomendable. No tendría nada más que añadir a esta revisión y solamente puedo deciros que ¡hasta pronto!